Son las 8 de la mañana con 6 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Ampliación de Noticias. Hoy, sábado 2 de noviembre del año 2019. Mi nombre es Jaime Chincha y voy a tener el gusto de estar en esta hora de entrevistas, de conversación y, sobre todo, de noticias. Hoy, o este fin de semana más bien, los partidos van a realizar sus elecciones internas, aunque en varios partidos, la verdad, ya se colocaron números, ya se colocaron nombres y la cosa parece ya resuelta, pese, como repito, que tienen que haber antes internas. En el APRA ya se sabe que encabeza la lista Mauricio Mulder. En Alianza para el Progreso se menciona a Omar Chejade como cabeza de lista y como persona que pueda arrastrar votaciones en el partido de César Acuña y así. En Fuerza Popular, Keiko Fujimori más bien lo que ha dicho es que, o ha confirmado, algo que era un rumor que sonaba mucho en las redacciones respecto a una probable candidatura al Congreso que le pudo haber traído inmunidad y la posibilidad de salir de la prisión, pero ella ha dicho que no, que tiene otras prioridades. Una de ellas, evidentemente, es la de arreglar su situación fiscal en este momento. Pero de la política hablaremos en unos instantes, porque ahora vamos a hablar de algo que a muchos nos encanta y nos fascina, del cine. Y la Universidad de Lima, vaya que hace lo suyo. Es la 5ª edición que se ha inaugurado ayer de la Semana del Cine, tradicional por premiar, mostrar además lo novedoso y vasto de producciones locales y de impulsar y de levantar el cine peruano. ¿Quién más que Ricardo Bedoya, que además es director de la Semana del Cine de la Universidad de Lima, para hablarnos al respecto? Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿qué novedades trae esta 5ª edición de la Semana del Cine? Mira, trae varias novedades. La primera es, como tú has dicho, la necesidad de visibilizar las películas peruanas, ¿no? Las películas peruanas tienen serios problemas de exhibición y lo que queremos es que compitan películas de todo el Perú. Porque si hay un fenómeno en los últimos años, es justamente ese. Es decir, las películas peruanas que antes eran básicamente limeñas, ahora son películas que vienen de todo el Perú. Se hace cine en Ayacucho, en Puno, en Cajamarca, en todo lado, ¿no? Y no nos enteramos. Y no nos enteramos porque son películas que no van a llegar a las salas públicas, ¿no? Porque tú sabes que el sistema comercial de exhibición está más o menos dominado por Hollywood, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil que esas películas lleguen, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. La idea es que esas películas concursen y también concursen cortometrajes, porque el cortometraje en el Perú es el formato formativo, digamos. Es ahí donde se inician los cineastas, donde aprenden su oficio, donde, no sé, pues aprenden a dirigir actores. Es la herramienta fundamental de un cineasta, ¿no? Claro. El cine es un medio que se va aprendiendo, es un oficio que tiene que ir dominándose de a pocos, ¿no? Claro. Esto es lo primero. Y lo otro es la muestra internacional, que es muy importante en la Semana del Cine. La muestra de películas internacionales, ¿no? Este año hay 16 películas internacionales, películas de todo el mundo que están ahí mostrándose, porque también son películas que no logran encontrar un lugar en la cartelera comercial. Ahora, si hablamos de cómo impulsar el cine peruano, cómo darle notoriedad, creo yo, y lo hablábamos justamente antes de comenzar, que el documental, la película La Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente, quien por cierto está como jurado en la Semana del Cine, es uno de los eventos cinematográficos recientes más importantes. La cantidad de gente, de espectadores que supera los 50.000, lo coloca como una producción que bien puede ser recordada, no solo por lo que recuerda en sí misma, que son eventos que en muchos casos se han querido tapar
¿no? No se han querido mostrar, me refiero a la reforma de Velasco, a las reformas de Velasco, sino además por la calidad del archivo, la calidad del documento fílmico, la calidad con la que nos muestra precisamente ese cine que se hacía hace muchos años en diferentes partes del país y que había quedado como en el olvido. ¿Qué te ha parecido a ti? Que, por cierto, tú participas también como entrevistado en el documental, esta producción. Mira, yo creo que este tipo de películas que recuperan la memoria de hechos pasados en el Perú son indispensables. Y en el Perú más bien se han demorado en llegar, ¿no? ¿Y sabes por qué razón? Porque no ha habido una política responsable de archivos en el Perú, de conservación del patrimonio, ¿no? Y entonces yo sé que Gonzalo Benavente, el director de La Revolución en la Tierra, ha tenido que rastrear montones de archivos y buscando imágenes porque es muy difícil encontrarlas. Ha habido mucha negligencia en esa materia en el Perú, ¿no? Cuando nosotros vemos a países vecinos y vemos algunos programas históricos en la televisión o vemos películas de recopilación histórica, resulta envidiable la calidad, ¿no es cierto?, de imágenes de películas de fines del siglo XIX o de comienzos del XX que ellos tienen conservadas en sus archivos fílmicos. Incluso hay mucho archivo peruano, sí, que ahora se puede encontrar fácilmente incluso en YouTube. Mucho archivo peruano, pero que ha sido producido por productores norteamericanos, por ejemplo. Ah, no, sí, claro. ¿No? Claro, porque el Perú se convirtió desde comienzos del cine mismo, es decir, de fines del siglo XIX, se convirtió en un escenario exótico para los extranjeros. Sí. Era un escenario a descubrir, ¿no es cierto? Era la selva amazónica, eran los Andes. Era un mundo que se estaba descubriendo para el cine. Y esto fue fundamental. Entonces vinieron muchos equipos y eso ha sido conservado en los archivos norteamericanos. Pero, por ejemplo, para conseguir una imagen o imágenes de Leguía o para conseguir imágenes de Sánchez Cerro o para conseguir imágenes de Benavides, resulta muy complicado. ¿Se das cuenta? Porque hay muy poco. ¿Por qué hay muy poco? Porque se ha ido perdiendo. El cine. No nos hemos preocupado. No nos hemos preocupado. Cuidar. No. Y esto, digamos, puede sonar un poco políticamente incorrecto, pero la culpa la tienen nuestros abuelos. O sea, no supieron cuidar, o los hijos, no sé en qué parte generacional no supimos cuidar los documentos fílmicos que se produjeron. Mira, sí. Tal vez nuestros abuelos, pero nuestros abuelos que tuvieron poder, que pudieron administrar nuestra, ¿no es cierto?, nuestra cultura, nuestra memoria. Eso sí. O sea, había una negligencia oficial en conservar este asunto. De ahí la trascendencia y la importancia. Es la importancia. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional está haciendo un trabajo muy bueno digitalizando noticiarios y ya tiene una página web, pues se pueden ver algunos noticiarios que ellos tenían casi abandonados durante décadas y ahora los han recuperado. Claro. Y vamos, la historia que cuenta este documental, esta película, que como repito, acaba, para empezar, acaba siempre con aplausos. Por lo menos es lo que cuentan y lo que me pasó a mí, lo que yo vi en el cine al que fui a ver La Revolución y la Tierra. ¿Qué nos deja como lecciones por la historia que se cuenta, Ricardo? Y además de rescatar, como bien dices tú, y hacerlo, repito, es algo indispensable, ¿no? Rescato y reseño tus palabras. Es indispensable este tipo de películas, son indispensables porque son al final historia, ¿no? ¿Qué deja como huella La Revolución y la Tierra? Mira, lo que deja es la necesidad de abordar nuestra historia sin tabúes, ¿no? Y sin hacer censuras por razones ideológicas. Creo que hay muchas otras épocas y temas de la historia del Perú que deberían ser también recuperados. Y creo que con el tiempo van a hacerlo, ¿no? Mira, todos los países que han vivido eventos traumáticos, hechos traumáticos, sucesos de violencia, dictaduras, ¿no es cierto? Cuando acaban estos episodios, empieza pues el desembalse. Mira tú España después de Franco, mira Chile después de Pinochet, mira Argentina después de la dictadura, ¿no es cierto? Empieza no solamente el documental, también la ficción. ¿No es cierto? Comienza porque la ficción es un elemento fundamental para reinterpretar la realidad, para leerla, ¿no? O para adelantarse a ella, ¿no? Por ejemplo, en una película que se va a pasar en la Semana del Cine, que es Emma, que es una película chilena de Pablo Larraín,
que es una película que se estrenó en Chile hace 2 o 3 meses. Tú sabes que de alguna manera el clima de la película, ¿no es cierto?, es el clima que recrea esa brecha generacional, ¿no es cierto?, que ha provocado el estallido social. Está ahí, ¿no es cierto? Claro. La ficción es bien importante. Entonces yo creo que ficción y documental tienen que movilizarse en el Perú para leer y entender lo que nos ha pasado, ¿no? Así es. Ricardo Bedoya con nosotros a propósito de la 5ª semana del cine en la Universidad de Lima, que se inauguró ayer y va hasta el 9 de noviembre. ¿Y que es gratuita? ¿Tienen invitación? Eso es importante. ¿Así? Eso es importantísimo. Pueden ir y quedarse a ver 3 películas al hilo, ¿no es cierto? Qué bueno. Qué bueno. Sí. Buenísimo, ya lo saben entonces, hasta el 9 de noviembre, producciones locales y, por cierto, también internacionales. Gracias, Ricardo, hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Son las 8:16, una brevísima pausa y venimos con más en Ampliación de Noticias. Llega a Lima la segunda edición de PNF 2019, un festival directo a tu música, con las presentaciones en vivo de Franz Ferdinand, Hot Chip, Danny Ocean, DJ Kouse, Javier Amena, Crown Bean, Hit La Rosa y Wanderlust, juntos en una experiencia que no querrás perderte el próximo 7 de noviembre en el Parque de la Exposición. Asegura tu entrada hoy en joinas.com. 15% de descuento con tarjetas Scotiabank. PNF 2019, un evento powered by Beltrack Music. Arma y decora la casa de muñecas, estilo victoriano y con todo lujo de detalles, fácil de montar y sin herramientas. Primera entrega por solo 9 soles 90. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Hola, mi nombre es Walter Eizaguirre y soy experto en finanzas personales. Hoy vamos a responder una pregunta de un televidente. Me quiero comprar una casa. ¿Pido un crédito en soles o en dólares? Lo más importante que tienes que considerar para poder pedir un crédito, ya sea en soles o en dólares, es la moneda en la que tú recibes tu sueldo. Si tú recibes un sueldo en soles, lo correcto es que te endeudes en soles. Si lo recibes en dólares, puedes tomar una deuda en dólares. ¿Por qué? Porque si el dólar sube, no solamente será la tasa de interés que tú tienes que pagar, sino también la diferencia del tipo de cambio en el tiempo. En cambio, en soles se mantendrá la misma tasa de interés pactada con el banco y tú seguirás recibiendo tu remuneración en soles y no tendrás ningún tipo de problema por si subió la moneda o bajó la moneda. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en Ampliación de Noticias por RPP, confianza por todos los medios. Y hablando de tradiciones, pues hablar del derbi es hablar de una buena parte de nuestras tradiciones, sobre todo las recientes, ¿no? Ni tanto, en realidad, pensándolo bien. Cuando decimos recientes, hablamos concretamente del siglo XX, porque el derbi comienza desde 1903. Y si hablamos de hipódromos, pues hemos tenido el hipódromo de Santa Beatriz,
que era donde hoy es el Campo de Marte, el hipódromo de San Felipe, donde hoy es la Residencial San Felipe, y finalmente en los 60 con Belaúnde ya se conforma el hipódromo de Monterrico. Vamos a conversar con el señor Martín Vidaurre, que es vicepresidente del Jockey Club, porque el 10 de noviembre se disputa ya el derbi número 118 y además derbi nacional. Señor Vidaurre, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder a conversar acerca del derbi nacional, que es nuestra principal fiesta hípica. Fiesta y tradición, ¿no? Hablaba yo al principio de lo importante que es construir nuestras tradiciones, y el derbi es una buena parte de ello, ¿no? Por lo menos una parte importante por lo que ha significado y significa. El 10 de noviembre. Y además tienen, entiendo, puertas abiertas, gratuitas, digo yo, en la tribuna de primera y en la Pelús. ¿Qué nos trae esta edición número 118 del derbi, señor Vidaurre? Efectivamente, es un poco revivir la tradición. Es nuestra fiesta principal, como bien explicaste, desde el año 1903, y la tradición hípica acompaña al Perú prácticamente desde la República. Muy bien, estuviste muy bien al comentar del hipódromo de Santa Beatriz, pero incluso antes hubo una pista, que era la cancha Mays. Y esa no la tenía rastreada. Sí, está un poco perdida en el tiempo. La verdad que no tengo idea. Campo de Marte, debe haber sido. No. Santa Beatriz en el Campo de Marte. ¿La pista cómo? La cancha Mays. Meix, del ingeniero. Meix. Exactamente, Enrique Meix. Y creo que era por ahí. Era por ahí. Sí. Y Miguel Grau era juez de largada. Increíble. Miguel Grau era polifacético, ¿no? Aparte de ser una persona importantísima en la historia del Perú, era juez de largada. Bueno, venimos el 10 de noviembre a la 116 edición del derbi nacional. En realidad tuvo un año que se corrieron 2 veces por un cambio de nacimientos, y les explico un poco a todos los que no son hípicos, que nos interesa que se envuelvan esta maravillosa afición, que todos los caballos cumplen años el 1 de julio, por una cuestión práctica. Y esta es la generación que cumplió años el 1 de julio. Y a partir de julio comienzan a correrse lo que nosotros llamamos las coronas, el equivalente en el tenis a un Grand Slam, digamos. Entonces primero se corre el apoyo de potrillos, el apoyo de potrancas, el apoyo de potrillos la siguiente semana. Al mes siguiente, a los 30 días, se corre 2.000 metros, cotejo de potrancas, Ortiz de Ceballos. Y esta es la primera vez que se encuentra la generación machos y hembras, y corren juntas 2.400 metros en el Gran Derbi Nacional. ¿Y por qué no antes podían correr machos y hembras? Es una cuestión tradicional. Es una cuestión tradicional para hacer las carreras probablemente más parejas, aunque no son pocas las veces que ha ganado una yegua el Derbi Nacional, y podría ser esta otra. Ajá. Ahora, entre los principales candidatos, ¿no? Hay algunas otras rivalidades. Para empezar, los principales candidatos para imponerse en la que se llama también cinta azul, ¿no? Sí. Son los ganadores de la segunda corona, tanto para potrancas, tofi como potrillos, varón rojo, que se medirán por primera vez. Van a buscar el cetro los vencedores de la primera corona de hembras, Emilia Asmun, y de machos Airbus, que por diversos motivos no pudieron dar todo de sí en su anterior presentación. A ver, para los que no somos necesariamente hípicos, que creo que es el gran público, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Pero igual, lo que quiero decir es, ¿cómo se atrae en términos hípicos, y sobre todo traduciéndolos al gran público, a la gente para que vaya el día domingo 10 de noviembre? Perfecto. Lo primero, no tienes que ser hípico, no tienes que gastar mucho dinero, prácticamente nada, si quieres simplemente ser espectador. Es una fiesta, o sea, el hipódromo está completamente lleno, hay una oferta gastronómica en las diferentes tribunas. Por ahí, por ejemplo, podemos comenzar. Por ahí puedes comenzar. Es un lugar adecuado para ir con la familia. Si uno va a la Pelús, hay jardines, hay una laguna, vamos a poner juegos para los niños, inflables. Es un lugar que típicamente ha sido de encuentro familiar. Entonces, es una manera muy económica de pasar un domingo agradable, y por qué no jugar algunos boletos y tener la suerte y poder tentar la suerte. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de
posibilidades de juego que tiene alguien que va al hipódromo, comenzando cuatrifecta. A ver, expliquemos eso. Mire, lo más sencillo para una persona que va por primera vez al hipódromo es mirar lo lindo que son los caballos y elegir al que más le gusta. Dicen que hay siempre suerte de primerizo. Esa es una apuesta de ganador. Yo pienso que va a ganar. Si no, fulano de tal, caballo 1, 2, 3, 4, el que sea. O sea, cuesta 2 soles la apuesta mínima. Otra apuesta, el que quiere ser un poquito más conservador, es jugar a placé, que es gano si es que llega segundo o primero. Por lo regular gano un poquito menos. Pero lo importante es participar de la fiesta. Ahora existe dupleta, que tengo que acertar 2 carreras seguidas. Existe vale triple, tengo que acertar 3 carreras seguidas. Existe cuádruple, tengo que acertar 4 carreras seguidas. O trifecta, tengo que acertar el orden de 3 caballos. Esa es brava. Y es mucho más complicada y requiere más combinaciones. Claro. Pero yo prefiero eliminar las barreras de entradas, que es lo complejo que siente la gente apostar a los caballos, y sugerir que jueguen al que le gusta, al más bonito. Claro. Y ahí sí se va aprendiendo. Así se va aprendiendo, ¿ya? Y además, sí, pues, es algo... quienes no conocen el hipódromo se están perdiendo de un lugar muy atractivo. En la Pelús uno la pasa muy bien, y en las tribunas ciertamente también. Hablábamos al comienzo de la historia, ¿no? Porque ¿cuál es esa trascendencia que se puede resumir esta mañana con respecto a la hípica? ¿Cuánto ha acompañado la hípica en la historia del país? Comenzando por los presidentes, ¿no? Hay, además, una distinción. Presidente de la República, sí. Además es en fiestas patrias, es decir, es parte incluso la hípica del protocolo de las festividades y los aniversarios de la patria. Desde el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Antes la pista Meix, como bien nos ha recordado el señor Vidaurre, el hipódromo de San Felipe luego, y ahora el hipódromo de Monterrico. ¿Cuál es esa compañía que ha tenido la hípica en nuestra historia reciente? Y bueno, el Jockey Club del Perú tiene el enorme orgullo de ser uno de los pocos clubes, si no el único club, que recibe al presidente de la República en fiestas patrias, como bien dijiste, ¿no? Este año el presidente Vizcarra nos dio el gran honor de acompañarnos en el Jockey Club, y es una fiesta y reconocimiento extraordinario a la labor que hace la hípica, porque la hípica no solamente son apuestas. Detrás de una apuesta que puede parecer simple o puede parecer banal, existe un jinete, existe un preparador, existe un variador que lo cuida, lo cepilla, lo camina todos los días al caballo. Existe una cadena de producción de varias miles de personas que viven de la hípica. Esto no es un tragamonedas, ¿no? Donde tenemos una actividad que nos puede llevar a la ludopatía. La ludopatía es bastante poco frecuente en la hípica. Tenemos una serie de espacios entre carrera y carrera que hacen esto más un encuentro social que simplemente un juego. Pero cabe la posibilidad, de sí, hecho sí se han producido casos muy aislados, pero aquellos en los que, digamos, apuestan y apuestan, pues caen en la ludopatía. Sí, hay casos definitivamente. O sea, ¿no? que hay que ir con cuidado. Por supuesto, y es sumamente peligroso, y las familias, los amigos tienen que controlarlo en la medida de lo posible. Pero son casos absolutamente aislados, ¿no? No tenemos un problema social alrededor de la ludopatía en el Jockey Club. Muy bien, entonces el domingo 10 de noviembre, desde el mediodía, ¿puede ser? Desde el mediodía y medio, las carreras comienzan a la 1:30 de la tarde, el derbi nacional debe estarse corriendo alrededor de las 5 de la tarde, deben de ser 12 carreras normalmente. Y 12 carreras. 12 carreras, sí, 12 carreras. O sea que tiene usted para escoger. Para escoger de todas las distancias y en 2 diferentes pistas. En pista de césped tenemos también el derbi chico, que es para los caballos que se acomodan más al césped, y el derbi nacional, que es para caballos que corren en la pista de arena. La pista de arena tradicional del hipódromo de Monterrico, donde este domingo 10 de noviembre se realiza el derbi nacional, y hemos conversado con el vicepresidente del Jockey, el señor Martín Vidaurre. Hasta la próxima, señor. Muchísimas gracias. Vidaurre. Hasta la próxima. A las 8:30 vamos a la pausa en ampliación de noticias, pero regresamos con más por RPP, confianza por todos los medios.
Transforma y decora la casa de muñecas. Estilo victoriano y con todo lujo de detalles. Fácil de montar y sin herramientas. Primera entrega por solo 9 soles 90. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Hola amigos, les saluda Eva y John y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Continuamos en ampliación de noticias y hablábamos de tradiciones en el segmento anterior, la hípica y otra tradición escrita además desde tiempos coloniales, es sin duda los toros. Hay a quienes les gusta y hay a quienes que no, pero tradición es tradición al fin y al cabo. Y se realiza mañana la primera corrida de la Feria del Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros ya se guardó anoche, inmediatamente, según la tradición también, apenas se guarda la imagen del Señor de los Milagros, comienza la Feria de Toros del Señor de los Milagros. Y además trae
ojo para quienes gustan de los toros, la reaparición mundial del número 1 del mundo, el torero peruano Andrés Roca Rey. Estamos con el director general de Casa Toreros Perú, el señor Anuar Farías. ¿Cómo está, señor Farías? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Se inicia la Feria Taurina en la Plaza de Hacho. Cuéntenos de las novedades. Pues eso, mañana iniciamos perfectamente ya con el inicio de la Feria de Hacho, el Señor de los Milagros 2019, con un cartel importantísimo y sobre todo con esto que acabas de comentar, que es la reaparición del número 1 del mundo, Andrés Roca Rey, después de 5 meses de una lesión que lo alejó de los ruedos, de perderse casi 70 corridas. ¿Qué le pasó? Tuvo una cornada en Madrid, en donde al caer se lastimó la cervical, eso lo dejó fuera de los ruedos por mucho tiempo, por lo que mañana el mundo del toro, todo lo que tiene que ver con los países que tienen corridas de toros, todo el mundo taurino está a la expectativa por la reaparición en su tierra, ni más ni menos en la Plaza de Hacho, de Andrés Roca Rey. Y claro, ¿qué tales riesgos implican ser torero, ¿no? Porque incluso cuando en la expresión popular, cuando uno quiere destacar la valentía de alguien, de enfrentar algo, cualquier cosa, en la terminología, de allí la trascendencia, lo tradicional de los toros, tienes que ser torero para hacer tal o cual cosa, ¿no? Y quién, por ejemplo, no recuerda a Paquirri, ¿no? Que dejó su vida en la arena. Y además hay una película muy linda que se llama Hable con ella, de Almodóvar, que cuenta justamente la historia de una mujer que era torera y que queda en una condición física muy limitada por justamente enfrentar a uno de esos toros bravos. Hablando de eso, ¿qué historias puede usted contarnos respecto a eso, ¿no? A ser torero? A propósito de la Vuelta de Roca Rey, ciertamente. Pues mira, para los que gustamos de esta tradición, como decías en un inicio, evidentemente en los toros nosotros consideramos que es un arte y además es un arte que tiene mucho que ver con lo que es la vida. En la vida hay sufrimiento, hay felicidad, hay goce y creemos que la tauromaquia tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una realidad que es la vida, que se nutre de elementos importantísimos y uno de ellos es la muerte, que es parte de lo que tiene que ver con, ¿no?, la calidad de nuestra condición de humanos. Por lo tanto, lo que pasa en el ruedo tiene esencialmente que ver con eso, ¿no? Con una serie de situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana, en pasar del sufrimiento a la emoción en una serie de segundos que te pueden llevar a eso. Por eso sabemos que conlleva un riesgo, sabemos lo que hay, los toreros lo asumen como tal y bueno, para nosotros es el deleite que tiene, ¿no?, la tauromaquia. ¿Y usted que es, digamos, amante de la tauromaquia, cuál sería, digamos, la respuesta a quienes se oponen a la tauromaquia, ¿no? Porque eso es un debate que lleva muchos años, ¿no? Y sobre todo en la historia reciente, ¿no? Que ya es una tradición obsoleta, que es parte del pasado, que el hecho de exponer a este sacrificio a los toros, a los animales, es justamente generarle un daño, ¿no? Un abuso al ganado en este caso. ¿Cómo se contesta desde amar la tauromaquia esos argumentos? Con una posición de respeto. Francamente, nosotros respetamos a quien no guste y lo único que hemos dicho todos los taurinos, digamos, es exigimos que se nos respete en una cuestión en la que tú hablaste ahorita al inicio. Es una tradición y eso no lo podemos negar, ¿no? Uh-huh. Cuando tú vas al interior de Perú, yo soy mexicano, en el interior de Perú y en México y en Perú y México son muy similares, hasta en los toros. Exactamente. Entonces te das cuenta que es un tema que está muy arraigado popularmente en la mayoría de las fiestas de los pueblos donde hay fiestas patronales. Se celebran con una corrida de toros, ¿no? Entonces, una cosa es... procesión y toros. Corrida de toros. Una cosa es que la gente, que alguien no pueda gustar de esto, y lo entendemos perfectamente, no es para todos la tauromaquia, ni pretendemos que todo el mundo vaya a los toros, pero sí pretendemos que nos tengan una posición de respeto por algo con lo que nosotros creemos y asumimos que es un arte, que es algo tradicional y que es cultura, ¿no? Entonces, la posición en la que contestaría yo eso es,
Evidentemente, si no te gustan los toros, no acudas a ellos, pero respeta a quienes queremos seguir acudiendo a una plaza de toros. Pero hay siempre también manifestaciones, ¿no? En las puertas de las toros, respetamos, ¿no? Totalmente. El taurino jamás me ha tocado en una plaza de toros que sea agresivo con una manifestación. Creo que más bien las agresiones vienen de la otra parte, sobre el taurino, que me parece que son en ocasiones intolerantes a lo que nosotros estamos degustando. Al final no le hacemos daño a nadie, ¿no? Y estamos en una cosa que es lícita, que no estamos cometiendo ningún ilícito, y creo que deberíamos de respetarnos como sociedades. Hay países como Francia, cuna del humanismo, en donde la tauromaquia está considerada patrimonio y hay un respeto para aquellos que asistan a las plazas de toros, ¿no? Y creo que tendríamos que caminar hacia ese respeto en América Latina también. Y convivir, ¿no? Con las tradiciones, y el que no le guste, pues bien por él, ¿no? Y al que le guste, pues nada. Es algo que arrastra muchos siglos, ¿no? Y, como digo, cada quien con su tradición. Creo que eso es lo más sano en este caso. Y mañana se inicia la Feria Taurina en la Plaza de Hacho, la Feria del Señor de los Milagros 2019. La gran novedad, ¿no? Y esto lo entenderán muy bien a los que les gusta la tauromaquia, es que reaparece el número 1 del mundo, y es peruano, Andrés Rocarrey. Así es, eso es el gran suceso, ¿no? Es un acontecimiento de verdad a nivel mundial lo que va a suceder el día de mañana. Invitar a toda la gente, aún hay entradas. Es un acontecimiento, lo repito, de verdad, porque tienen además el orgullo de decir que tienen al torero número 1 del mundo en la actualidad, que es peruano, y mañana regresa a su plaza con su gente y con unas ganas enormes de salir en hombros. Es un gran cartel con Enrique Ponce además y el Finito de Córdoba, que son 2 pedazos de toreros. Estamos esperando y con una gran expectativa de lo que va a suceder el día de mañana. Entonces, pues invitar a toda la gente que nos acompañe y que no se quede fuera de este suceso histórico. Anwar Farías, director general de Casa Toreros Perú, con nosotros hablando de la Feria Taurina que comienza el día de mañana, la Feria del Señor de los Milagros 2019. Muchas gracias, señor Farías. Gracias a ti. Hasta la próxima. A las 8:42 vamos a la pausa en ampliación de noticias y regresamos con propuestas, con candidatos y con análisis de lo que este fin de semana tiene que ocurrir. Se tienen que ya finiquitar las listas de candidatos al Congreso para la elección del 26 de enero del 2020. Regresamos, 8:43. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Formamos líderes que crean impacto positivo, preparados para los retos de la cuarta revolución industrial. Un día como hoy, 2 de noviembre, en 1755, nace María Antonieta, archiduquesa de Austria, convertida en reina de Francia al desposar a Luis XVI. De espíritu rebelde, su rechazo a las normas de la corte francesa y su gusto por los placeres mundanos le valen el desdén de la opinión pública. Su esposo, Luis XVI, le encomienda hacerse cargo de las diversiones de la corte, por lo que se dedica a organizar representaciones teatrales y grandes bailes. Aún así, María Antonieta sufre de un gran aburrimiento y prefiere refugiarse con sus amigos íntimos. Su frivolidad y el resentimiento popular contra la monarquía la llevan a un trágico desenlace, guillotinada durante la Revolución Francesa. Casi 2 siglos más tarde, un día como hoy, en 1950, muere el dramaturgo y periodista irlandés Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura de 1925, y ganador de un Oscar en 1938 por la adaptación al guión de su propia obra, Pigmalión. Nacido en Dublín en 1856, emigra a Londres en 1870, donde inicia su carrera literaria escribiendo 5 novelas que fueron rechazadas por los editores. Se dedica entonces al periodismo, escribiendo crítica teatral, con lo que alcanza cierto renombre y llega a la dramaturgia.
Su postura socialista se refleja en obras como Casa de Viudas, y sus opiniones sobre temas como la educación, el matrimonio y el privilegio de clases causaron gran controversia. Esto sucedió un 2 de noviembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Formamos líderes que crean impacto positivo, preparados para los retos de la cuarta revolución industrial. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. El calendario electoral avanza, pero rápido, y a trompicones los partidos políticos deben elegir este fin de semana y ya cerrar sus listas para las candidaturas al Congreso en las elecciones de este 26 de enero. Pero hay internas, los militantes tienen que definir ello a través de los votos. Y ya hay incluso anticipos de quienes encabezan listas, y vamos a conocer a 3 candidatos nuevos, rostros que se animan a dar el paso a esta postulación al Congreso de la República. Les presento de izquierda a derecha al primero, el politólogo Alexis Meléndez, que es precandidato por el APRA, tiene el número 64. Al centro, el señor Ricardo Burga, precandidato por Acción Popular, le han asignado el número 86. Y el abogado Juan Paz Espinosa, que es precandidato por Ayacucho, de Juntos por el Perú de Yehude Simón, quien aún no tiene número. ¿Cómo está? Muy buenos días, Salvador. Buenos días, Jaime. Buenos días. Por la invitación. Buenos días y a todos mis paisanos en Ayacucho también. Claro que sí. A ver, este es un congreso muy particular que va a tener un mandato muy corto. Va a tener año 4 meses aproximadamente, y va a tener, por cierto, un año previo limitado para poder hacer las reformas políticas para hacer cambios a la ley electoral. Es decir, que si ya van a trompicones con la elección, van a ir más a trompicones con los plazos, porque si quieren hacer cosas, de ser elegidos ciertamente ustedes tres, si quieren hacer cosas que tengan que ver con reformas de fondo para, por ejemplo, el sistema de elección, la bicameralidad, etcétera, etcétera, cosas relacionadas muy concretamente a la ley electoral, un año antes no lo pueden hacer. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentan ante ello? ¿Qué están pensando hacer ustedes ante ello? Jaime, si me permites, por favor, es un tema muy importante este interregno de 1 año y medio aproximadamente. Y si bien es cierto, no se pueden hacer modificaciones 1 año antes del proceso electoral, antes de ese año hay un tiempo en el que se pueden hacer modificaciones no solo constitucionales, porque las modificaciones constitucionales se hacen en 2 legislaturas. Sí. Pero en 3 o en 4 meses tú puedes hacer 2 legislaturas. Pero no tienen 3 o 4 meses, ustedes los eligen en enero, probablemente asuman en febrero, marzo. Se asume, pero tenemos marzo. Tiene hasta julio nada más. Perdón, no, abril. En el caso de los cambios a la ley electoral tienen hasta abril nomás. Asumimos en febrero. En febrero y marzo se pueden hacer las 2 legislaturas. Correcto, sí, es que son los que sean elegidos en todo caso. Incluso legislaturas. Exacto, los que son elegidos. Y en esos 2 meses, en 2 legislaturas se hacen las modificaciones truncas y obstruidas por un gobierno, por un Congreso que no dejó gobernar 3 años. ¿Cuáles son? Los temas de la reforma política y los temas de la reforma judicial, que son la madre del cordero de la corrupción en el Perú, en todos los niveles. Ahora,
Y por eso es que hay que profundizar esa lucha. Hay un tema, en el Consejo Nacional de la Magistratura tenemos 1 año y medio que se dio facultades al gobierno y que hasta ahora no ha funcionado. Entonces tenemos, como en este caso de ser elegidos, empujar para que el Consejo Nacional de la Magistratura sea de una vez designado. O la Junta Nacional de Justicia, que es ahora, ¿no? Hoy, ¿no? Elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, que ha quedado pendiente. Entonces, hay temas que pueden ser resueltos muy rápidamente sin de ser elegidos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos en el APRA? A propósito de primero el tema de cuál es la agenda que se puede llevar, ¿no? Porque tienen este corsé del año previo electoral, si es que quieren hacer cambios a la ley electoral, y segundo, cómo van las cosas por casa, ¿no? Mucha crítica cae sobre el partido aprista. Las internas han sido bastante entreapresuradas, le pasa a todos, pero en el caso del APRA particularmente, militantes levantando la voz, fuera los corruptos, fuera los lobistas, se han podido conocer videos en estos últimos días. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha resuelto la cosa en el APRA? ¿Cómo está viviendo el APRA la cosa? En primer lugar, hay que considerar que este año, antes de responder la pregunta, es vital, sobre todo para poder recuperar como Congreso la confianza del pueblo. Si bien es cierto, es un año donde no se van a poder concretar las reformas políticas de fondo y trascendentes para el desarrollo de la patria, sí es importante que los congresistas que entren tengan la capacidad para poder fiscalizar y legislar y olvidarnos de toda esta lista negra de congresistas que lamentablemente desprestigiaron la institución, una de las instituciones públicas más importantes de la patria. Y en esa tarea y en esa línea el Partido Aprista cumple su rol una vez más. Si bien es cierto, como usted bien pero menciona, hay nombres que no necesariamente son renovadores, si hablamos, usamos términos amables. Yo sé que el señor Mulder, por ejemplo, correcto, estaba en este Congreso disuelto y hay quienes lo señalaban como ser parte de la mayoría. Entienden que la renovación llevó las cosas como llevaron. Hay quienes entienden que la renovación implica salga usted y ponga a otra persona. Yo creo que principalmente ese es un reto de la juventud del APRA, que tiene que renovar las formas de hacer política y las formas de desarrollar la práctica política. ¿Y qué pasa con los que no son tan jóvenes, ahora, como el señor Mulder? El señor Mulder o el compañero Mauricio Mulder está ahí porque, en primer lugar, tengo entendido, hay un comunicado de algunos secretarios generales que han pedido su candidatura. En lo particular, con sinceridad, yo no lo veo un problema. Al contrario, lo veo como un reto. Como un reto. Del Castillo sí. Claro, así como uno ingresa a política por una decisión personal, igualito. Tiene que, en este caso, Mauricio Mulder, si desea volver a postular, que postule. Finalmente, será la ciudadanía quien le dé el respaldo o quien se la niegue. Lo importante es que la renovación, y en este caso los jóvenes del APRA, tienen que asumir responsabilidades y liderar y demostrar con resultados la capacidad que ellos tienen. Ahora, no pueden ser tampoco tan ambiciosos, porque hay poco tiempo. No es que les pretenda cortar las alas, sino que en realidad, de ser elegidos, repito, tienen que concentrarse en una agenda muy corta e ir al fondo de la cuestión. En el caso de ustedes, además de estos retos que tienen para poder discutir una propuesta legislativa que cambie la ley electoral, entonces digan, ya no es un año, corran los 6 meses antes, entonces ahí sí tienen, o sea, de entrada lo que podrían hacer, propuesta modestamente hablando, es que de entrada digan, ley electoral, lo ponen en agenda y dicen, ya no es un año, son 6 meses. Podría ser, ¿no? Aparte de eso, ¿qué otros, y no muchas, por favor, qué otras cosas tienen pensada en este Congreso? Bueno, en principio, a responder a tu pregunta, es que gracias a Dios tuve la suerte de ser candidato a la presidencia regional en Ayacucho el 2014. Y el 2016 fui candidato al Congreso de la República. O sea que de alguna manera soy un rostro nuevo, pero ya soy conocido en las 11 provincias de la región. En segundo lugar, el tema fundamental a profundizar en este periodo de interregno es profundizar la lucha anticorrupción en todos los niveles del Estado y profundizar las reformas políticas y las reformas de la administración de justicia. Pero además, en la región Ayacucho, que es una zona agrícola, hay que apoyar con el Ejecutivo en los temas agrarios, en la zona del Brain, en la zona de los productores, en el tema de los préstamos.
sin altos costos a través de los bancos del Estado, ¿no? Entonces, esas propuestas fundamentales tendrían que hacerse. Sí, en el caso de Acción Popular, y creo que es una posición de todos los partidos políticos, es una lucha frontal contra la corrupción. Pero además de eso, yo estoy planteando que en víspera del Bicentenario el Perú no puede seguir con disputas territoriales entre distritos. No es posible que sigamos teniendo disputas de más de 60 años, como el caso de San Isidro con Magdalena, Chosica con Huarochirí, Independencia con San Martín de Porres. Tengo la decisión formal de ingresar a la Comisión de Descentralización para poder comenzar a delimitar formalmente todas las jurisdicciones por cada uno de los distritos, para que cada alcalde pueda tener la posibilidad de hacer su desarrollo urbano. Porque si no, los únicos beneficiados van a ser los traficantes de tierra que abusan de la buena voluntad de las personas más necesitadas. Además de eso, voy a plantear, si el tiempo nos alcanza, un proyecto que se llama Confío en Ti, que hoy día el Perú tiene el 70% de informales. Quiero que, a través de este proyecto, a la sola presentación de la solicitud en municipio, estos tengan un año de amnistía, para que en compañía del municipio los pueda ayudar a la formalización y no estemos en el problema de que los consejos el día de hoy solamente se dediquen a multar o a cerrar negocios. Principalmente creo que los congresistas electos deberían tratar de solucionar los problemas de la sociedad, y uno de esos problemas fundamentales es la seguridad ciudadana. Creo que debemos plantear nuevamente, fue una propuesta de gobierno en las pasadas elecciones, la presencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en las calles como elemento disuasivo. Sé perfectamente que hay quienes han estado a favor y han estado en contra, pero ante la realidad donde la Policía Nacional del Perú tiene, digamos, una cantidad mínima requerida para la población existente, yo creo que es fundamental esta presencia. A la ciudadanía no le interesa que vayamos, votemos, debatamos. La ciudadanía quiere resultados, y en ese sentido nosotros tenemos que actuar. Y hay una gran encrucijada, porque si al comienzo les decía que tendrían que cambiar rápidamente los plazos para la ley electoral, si es que quieren, si es que hay consenso para hacer cambios a la ley electoral, lo otro que se observaba respecto a esta elección tiene que ver con la experiencia. Totalmente. Y aquí hay un tema de aprenderse, leerse el reglamento del Congreso, cómo es que presento un dictamen, cuántas firmas necesito, cómo hago para que mi proyecto tenga acogida en determinada comisión, cómo hago para tratar con el coordinador parlamentario, cómo hago mi voto en el pleno, aprieto acá, aprieto allá, es todo un tema. Entonces, mientras se toman el trabajo de entender los códigos, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Se les va a pasar el tren? Uno de los problemas fundamentales para... A ver, vamos tener un orden. Bueno, para empezar, hay muchos candidatos que tienen experiencia habiendo trabajado como coordinadores parlamentarios o habiendo trabajado en el Usted Congreso. ha sido coordinador parlamentario. En mi caso, yo soy coordinador, actualmente coordinador parlamentario del Tribunal Constitucional. Desde hace más ahí usted conoce, aprende el teje y maneje. Desde hace más de 12 años, primero. Segundo, tengo experiencia en gestión pública, tanto mi maestría y doctorado las hice en temas de lucha contra la corrupción y en temas de gestión pública. Y tercero, habiendo sido y sabiendo que en el Tribunal Constitucional tiene sentencias exhortativas, es decir, aquellas sentencias en que el tribunal le dice al Congreso, esta ley puede usted trabajar de esta manera. Con ese solo hecho, ya nosotros tenemos bastante de experiencia. En mi caso particular, tengo esa gran ventaja y no tendría ningún problema desde el primer día, por ejemplo, proponer que la inmunidad parlamentaria desaparezca para los políticos, porque la inmunidad parlamentaria sirve para la impunidad y nido de los corruptos. A ver. Eso no lo podemos permitir más. Bueno, en nuestro caso, yo tengo más de 40 años de militante de Acción Popular. He sido 3 veces secretario departamental de Lima Metropolitana.
y tengo una experiencia a nivel de debates. Es más, he sido asesor en la oficina de Víctor Andrés García Belaunde. Mi padre ha sido congresista en el año 80, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Así que experiencia tenemos. He sido en el campo profesional, me he desempeñado tanto en la entidad privada como en la entidad estatal. He sido director de ECOFIDE, he sido gerente general en el Fondo de Empleados del Banco de la Nación. Entonces, a nivel de debates, tengo experiencia como para de una vez ingresar al Congreso y ponernos en marcha desde el primer día. A los televidentes de RPP y a los oyentes también, obviamente, les digo que la mejor carta de presentación, en mi caso, es la de pertenecer al Partido Aprista Peruano, que es un partido que estuvo 2 veces en el gobierno y que en la segunda etapa hizo 152.000 obras en favor de los más necesitados. Y la participación precisamente de la lista del partido no solamente es conformada por jóvenes novatos que no tienen experiencia, precisamente por ello y la razón fundamental de tener compañeros como el liderazgo del compañero Mauricio Muli, seguramente entre otros que van a ser elegidos en estos días. Y es ahí el reto, ¿no? El reto del APRA es justamente poder alcanzar una votación que supere el 5%, ¿no? 90 años de historia creo que nos dan la fortaleza necesaria para poder enfrentar estos temas. Gracias a nuestros invitados, Alexis Meléndez, que va por el APRA, Ricardo Burga por Acción Popular y el abogado Juan Paz Espinosa, que va por Juntos por el Perú. Muchísimas gracias por estar aquí y a ver, una mención rapidita nomás, ¿ah? Vaya usted a comer el rocoto solidario en el restaurante El Rocoto de la Avenida Aviación, muy conocido además. Mire, por la compra de cada plato de rocoto relleno, tan rico el rocoto relleno, ¿no? Usted va a estar colaborando al 100% con los niños del albergue Inspira del doctor Ricardo Pun, que es el héroe de la CNN, ¿se acuerdan o no? Bueno, ya. Así que ahora que fin de semana puede aprovechar, ir al rocoto, se come su rocotazo relleno y al hacerlo no solamente disfruta de un plato tradicional de la culinaria peruana, sino además está colaborando con los niños del albergue Inspira, niños con cáncer, que tienen la oportunidad de seguir cuidándose, y el doctor Ricardo Pun lo hace. Muy bien, a las 9:02 se termina esta edición de Ampliación de Noticias, pero quédese en RPP porque va usted a ver en Enfoque de los sábados a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en una entrevista con Fernando Carvalho a propósito de todas las cosas que ha anunciado el gobierno esta semana con el plan de trabajo de cara al año 2021. También estará la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para que nos hable sobre el ya controvertido proyecto minero Tía María, que tiene licencia de construcción, pero el gobierno desde lo más alto le ha dicho que licencia social de momento todavía no la tiene. Son las 9:02 a.m. Que tenga un buen fin de semana. Nos vemos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablar con ustedes sobre cuáles son las principales consideraciones que deben de tener a la hora de elegir un crédito.
Lo primero que tienen que hacer es pensar en la tasa de interés. Cuando la institución financiera les diga la tasa de interés, ustedes van a saber cuánto les va a costar el crédito. Lo segundo es el tiempo. Y ahí quiero hacer un poco más de énfasis. ¿Por cuánto tiempo voy a pedir el préstamo? Si lo puedo pagar en 1 año o en 2, mejor. Pero si vas a tener que pagarlo en un mayor tiempo, no te olvides que tendrás más intereses que pagar en el futuro. El tercer punto es el monto de la cuota que te toca pagar. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto es lo que vas a tener que agregar a tu presupuesto para que puedas incorporarlo y pagar ese crédito sin ningún problema? Y lo más importante es que sepas si es que tienes otros créditos, porque estos otros créditos vas a tener que sumarlos después al nuevo monto de la cuota que tengas que pagar. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. RPP, confianza por todos los medios. Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los sábados. Son las 9:05 de la mañana del sábado 2 de noviembre y comenzamos este programa entrevistando a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Ministra, buenos días. Muchas gracias por estar presente acá el sábado temprano. Tengo entendido que es la primera entrevista que concede usted a un órgano de prensa privado nacional, así que se lo agradecemos, tanto más que hay mucho interés por conocerla en general y por conocer los lineamientos de la política económica que usted quiere impulsar. Por cierto que ha repetido que habrá un manejo prudente de las finanzas, pero al mismo tiempo que esta prudencia, es decir, continuidad de las cosas que se hacen en el Perú y que funciona, lo que se espera de usted es que dé un impulso nuevo, una energía nueva. Cuéntenos, por favor, cómo piensa compatibilizar prudencia con innovación. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Buenos días a ti y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, hace unos días el gobierno presentó las líneas de acción. Nosotros estamos comprometidos con seguir impregnando un sentido de urgencia a la solución de los problemas del ciudadano, obviamente en el marco de un manejo responsable de las finanzas públicas y de la economía, pero también queremos darle más celeridad a implementar esos pasos que van a llevarnos al salto del Perú al desarrollo. Ya hemos definido una ruta en el Plan Nacional de Competitividad, en el Plan Nacional de Infraestructura. Esta semana, por ejemplo, hemos firmado la adenda de la Red Vial 4, que es un proyecto dentro del Plan Nacional de Infraestructura que va a permitir que crucemos Chimbote en vez de demorarnos 1 hora en 15 minutos. Y también hemos adjudicado 3 proyectos de enlaces de línea de transmisión que va a beneficiar a Piura, Tumbes, Huánuco y Ucayali, y también hemos adjudicado el Petár Titicaca. De la misma manera, estamos trabajando en un paquete de medidas para darle celeridad a la implementación del plan de la infraestructura. Espero poder presentarlo al Consejo de Ministros para su debate en 2 semanas. Lo que queremos es que estos 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura tengan mucha celeridad en su ejecución. Entonces estamos proponiendo una serie de facilidades para que estos proyectos se ejecuten al ritmo esperado. Y bueno, en su oficio hay que diferenciar siempre las medidas de corto plazo, es decir, aquellas que van a ser adoptadas antes de fin de año, de las de mediana y largo plazo. Usted se ha referido al plan de competitividad que tiene vigencia hasta el 2030, pero se le atribuye también tener la intención de promover, si es posible, vía decretos de urgencia, hasta 8 normas antes de fin de año. ¿En qué consistirían, qué objetivos tendrían esos decretos de urgencia si se optara legalmente por esta fórmula? Nosotros tenemos, a fin de año, en el marco de los decretos de urgencia, tenemos 3 grandes líneas de trabajo. La primera, durante este mes tenemos que aprobar 3 leyes: la ley de presupuesto, la ley de equilibrio, la ley de endeudamiento. Otra línea de trabajo que tenemos para fin de año es la ampliación de exoneraciones tributarias, que vencen el 31 de diciembre. Como sabes, las exoneraciones tributarias están
tienen el objetivo de de promover algunos sectores. Esta semana hemos aprobado la exoneración tributaria de innovación, investigación y desarrollo, que además está en el Plan Nacional de Competitividad. Y la tercera línea de trabajo tiene que ver con, en el marco de la prudencia que nos hemos establecido como gobierno, definir qué medidas, cuál de las 8 leyes que están pendientes publicar en el marco del Plan Nacional de Competitividad podemos promover como decretos de urgencia. Ya habían algunas medidas que habían sido enviadas al Congreso, como el bono del chatarreo, pero hay otras que todavía estamos evaluando si es que es factible o no. También habíamos enviado al Congreso la del crowdfunding. Hay diferentes medidas, entonces en estas semanas, en unas 3 semanas, podemos tener definiciones de cuáles son esas otras leyes que vamos a promover como decretos de urgencia. Y también, Fernando, quería comentarte que pensando en el cierre del año y en la ejecución del próximo año, queremos darle un impulso a la inversión pública. Hemos definido metas mensuales y semanales de ejecución. Hemos aprobado en el marco de los decretos de urgencia un proyecto de ley que en su momento presentó la Contraloría y ahora lo hemos asumido como decreto de urgencia para darle celeridad a las obras paralizadas. Y también estamos haciendo todos los preparativos para que inicios del próximo año los gobiernos regionales, gobiernos locales y ministerios puedan iniciar la ejecución y romper ese paradigma de que los primeros 15 días del año no pasa nada con el gasto público. Nos ha hablado entonces sobre sus intenciones respecto del gasto público, mejorar la calidad, destrabar, acelerar la inversión pública, que si bien no es sino una quinta parte de la inversión total, tiene un efecto promotor sobre el resto. Pero los ciudadanos quieren saber también cuál es el impacto sobre sus ingresos y sus pensiones. Y sobre esto nos dijo algo el primer ministro durante el discurso de política general el miércoles pasado, porque anunció que probablemente a principios del próximo año se evaluaría el aumento de la remuneración mínima vital y de las pensiones. Y como usted sin duda se ha dado cuenta, han habido debates en torno a los criterios para determinar cuándo y cuánto deben ser elevadas estas cifras. Se sostiene que deben haber criterios técnicos vinculados a la productividad y a la inflación. ¿Es que el ministerio que usted dirige tiene ya avanzada la definición de estos criterios? Sí, ahí recordemos lo que dijo el Premier. El incremento de la remuneración mínima vital va a consistir en 2 etapas. En una primera etapa se va a promover una norma donde se definan estos criterios técnicos y objetivos. Acá la idea, Fernando, es poder proteger esta decisión de las decisiones políticas. Los criterios que se tienen que considerar, efectivamente, como lo has dicho, es inflación, que va a reflejar el costo de vida y también la productividad total de los factores. En una segunda etapa, una vez que se cierre esta propuesta técnica, se va a elaborar a partir de estos criterios una propuesta que será elevada en el primer trimestre del próximo año al Consejo Nacional del Trabajo, que como sabemos está compuesto por el sector público, el sector privado, los sindicatos. Entonces, ahí es importante mostrar nuestro compromiso con la responsabilidad y con la idea de que esto sea a partir de criterios técnicos. El Ministerio de Trabajo tiene una primera propuesta que vamos a estar evaluando en los próximos días. ¿Y cuándo es que podremos tener una respuesta más o menos definitiva para prever cuál será el orden del aumento que se anuncia, creo, para principios del próximo año, ¿no? Se anuncia para principios del próximo año la elevación de la propuesta a ese primer trimestre. Yo creo que ese es el plazo máximo que tenemos para hacer la propuesta. Bueno, nos habla usted sobre destrave de las obras públicas de acuerdo a la ley que había sido propuesta por la Contraloría General. Nos ha hecho referencia a líneas de transmisión, carretera que pasa por Chimbote y obras en el lago Titicaca. Tengo entendido que usted tiene en mente también algunos proyectos de inversión en Lima misma. Nosotros, a ver, cuando uno de los, es importante que acá que hablemos de la ley que ha propuesto la Contraloría, que ahora es un decreto de urgencia. La Contraloría, en un primer inventario que hizo a julio del año pasado, hizo un primer inventario de las obras que estaban paralizadas, entendidas como obras que hace más de 3 meses no mostraban ejecución. Del primer inventario que han mostrado, hay 867 obras por un valor de cartera de más o menos 16.000 millones de soles. El 30% de las obras están concentradas en Lima, territorialmente, es decir, no significa necesariamente que son de gobiernos locales de Lima, también pueden ser ministerios que ejecutan en Lima. Y acá es muy importante entender un poco qué cosa es lo que está promoviendo la Contraloría.
hemos sacado esta medida donde cada sector, cada ministerio, cada gobierno regional, cada gobierno local va a levantar un inventario de aquellas obras que han estado paralizadas hace más de 3 meses y que tienen un valor de, ya se ha ejecutado más del 50%. A partir de ese inventario se va a establecer un peritaje, se va a levantar un peritaje donde ingenieros van a determinar exactamente cuál es el estado de las obras. Luego el alcalde, el ministro, el gobernador va a publicar esta relación de obras mediante una resolución. Y finalmente lo que va a suceder es que los funcionarios van a poder apelar, una vez que esté definida esta lista, van a poder apelar a una figura que ya existe en la ley de contrataciones, que es que se pueda contratar directamente a la empresa que se va a encargar de continuar con el saldo de obra. En todo este proceso, eso es importante decirlo para transmitir la confianza que merecen nuestros ciudadanos, es que la Contraloría va a estar supervisando y monitoreando con el control concurrente. Por los plazos estimados, nosotros creemos que se va a poder ver el impulso de esta medida en el primer trimestre del próximo año. Entonces, esto de la mano con nuestras medidas para poder iniciar oportunamente la ejecución del gasto, creemos que nos va a contribuir a esa meta que nos hemos planteado para el próximo año, que es que la inversión pública crezca en 9%. 9%. Ministra Alba, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, quisiera preguntarle sobre un tema que no hemos hablado hasta ahora, que son los grandes proyectos de inversión, sobre todo en minería. Y sabe usted muy bien que han habido conflictos y algunas decisiones que tomar respecto del proyecto en Tía María. Pero al mismo tiempo, quisiera que nos hable sobre las micros y las pequeñas empresas, porque sé que es un tema que a usted le importa mucho. Y finalmente hablar sobre política tributaria, porque ha hecho algunos anuncios importantes sobre el aumento que espera usted lograr de la carga tributaria. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Y decora la casa de muñecas, estilo victoriano y con todo lujo de detalles, fácil de montar y sin herramientas. Primera entrega por solo 9 soles 90. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos.
Son las 9:19, estamos entrevistando a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, que nos ha hablado sobre sus planes de corto plazo, es decir, hasta fin de año, decretos de urgencia eventualmente y los planes durante el verano. Queremos hablar ahora un poco a más mediano y largo plazo, y eso tiene que ver con los grandes proyectos de inversión, algunos de los cuales se hayan trabado o atraviesan dificultades. Es el caso particular de Tía María en Arequipa. Estamos en espera de un pronunciamiento de la OEFA. ¿Qué iniciativas, qué impulso piensa dar usted a estos proyectos mineros modernos que respeten las exigencias ambientales y sociales? Sí, Fernando, acá la minería es muy importante para el crecimiento económico y para la creación de empleo. La minería más o menos contribuye al 12% del PBI y este año la minería nos dio aproximadamente 4.000 millones de soles en regalías y en canon. Lo que es importante es, y eso es un tema que tenemos estructural en el gobierno, es cómo logramos que estos mayores presupuestos mejoren la calidad de vida de la población. Y eso es fundamental en las zonas donde se desarrollan estas actividades. Por eso es que nosotros tenemos una propuesta para acelerar la calidad de la inversión pública en las zonas donde se desarrollan los proyectos mineros. Tenemos que atender las urgencias de la población. Nosotros creemos en el caso específico de Tía María, como lo hemos mencionado antes, tenemos que apostar por el diálogo. Nosotros creemos que las inversiones mineras son importantes para el país, pero estas inversiones, para que generen el empleo, para que generen el desarrollo, tienen que ser sostenibles. Pensando un poco en el clima de inversión que ha sido tan importante para nosotros y es lo que ha permitido, es uno de los fundamentos de nuestra solidez económica, es apostar por la implementación del Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura. Necesitamos un país mejor conectado, donde sea más fácil hacer negocios, donde los emprendedores puedan esforzarse y efectivamente poner sus negocios, crear empleo. Usted hace referencia a estos grandes proyectos, pero el empleo en el Perú es generado sobre todo por las micros y las pequeñas empresas. Somos un pueblo de emprendedores. ¿Qué medidas se puede hacer para entrar a lo que es el problema más grave de nuestra economía y nuestro orden social, que es la informalidad en el empleo? Ahí las MIPES efectivamente nos contribuyen con el 60% de la PEA ocupada. Ahí es importante que también sepamos que las MIPES tienen un serio problema de acceso al financiamiento. Solamente el 6% de ellas accede al financiamiento, y también una medida del Plan Nacional de Competitividad que ya está en implementación es el acceso al Fondo Crecer. Es un fondo que va a permitir darle oportunidades de financiamiento a las MIPES. Recién se ha implementado desde agosto, pero también quiero destacar la medida que hemos implementado esta semana, que tiene que ver con las exoneraciones tributarias para la innovación, la investigación y el desarrollo. Como sabes, hacer una inversión en innovación y desarrollo es una inversión un poco riesgosa. Los chances de que sea efectiva son 50% de chance que no suceda con buenos resultados y 50% de chance que tenga buenos resultados. Entonces, esta medida ha sido perfeccionada, pero ahí es importante que tenemos que trabajar en darle asistencia técnica a las pequeñas empresas para que puedan apelar a esta medida. Nosotros hemos estimado que en los últimos 3 años solamente las MIPES han utilizado el 11% de lo que estaba disponible en este beneficio. Básicamente consiste en que ellos postulen proyectos de innovación a Concitec y sobre la base de la calificación de Concitec podrían tener exoneraciones al impuesto a la renta. Necesitamos fortalecer esta herramienta, necesitamos darle la asistencia técnica a las MIPES y a las pymes para que puedan innovar, esa innovación que va a permitir que tengan mejor productividad y mejores calidad del empleo. Así que yo te voy a pedir probablemente una reunión especial para comentarte cómo están avanzando la implementación del Fondo Crecer, cómo está avanzando la implementación de la innovación y el desarrollo y otras medidas que tenemos en el MEF para fortalecer, en el MEF y desde el gobierno para fortalecer a estos emprendedores, a estas personas que se levantan a trabajar todos los días a las 5 de la mañana para trasladarse en este tráfico de Lima o en este tráfico de las ciudades. Y creo que tenemos que darle las condiciones que sean necesarias para que ellos hagan un buen trabajo y nos ayuden a generar empleo. Uno de los temas urgentes que usted tiene que decidir son las exoneraciones tributarias, con la particularidad que creo que no se pueden hacer vía decreto de urgencia. Habrá que esperar entonces hasta enero próximo o quizá febrero que haya un nuevo congreso. Pero de hecho,
se prolongó la exoneración a la llamada ley del libro. ¿Sobre qué otros temas promueve usted que hayan exoneraciones tributarias? Y eso lleva sin duda a hablar sobre la ley de la promoción agraria. Ya, vamos por partes, Fernando. Primero, nosotros tenemos todos los sustentos que justifican que se puede aprobar exoneraciones tributarias a partir de decretos de urgencia. Hemos hecho las consultas con especialistas constitucionalistas. Creo acá la confusión que hay es que se está pensando que estos decretos de urgencia son los que normalmente utiliza el gobierno en unas situaciones donde hay Congreso. Como sabes, el gobierno puede, durante el mandato, puede aprobar decretos de urgencia con unos sustentos específicos que se prevén en la Constitución. No estamos utilizando estos decretos de urgencia, no estamos en esta figura. Estamos ante la figura donde el gobierno está utilizando la función legislativa. Entonces, ese es un tema especializado que se ha consultado con los abogados constitucionalistas y estamos confiados, en que estamos haciendo un trabajo técnico. Esa es la primera idea. La segunda idea es que efectivamente al 31 de diciembre vencían 12 exoneraciones tributarias. Hay 4 que ya hemos aprobado: la del libro, la exoneración a las ganancias de capital, la exoneración a los fondos inmobiliarios y la exoneración de investigación, innovación y desarrollo. Estamos evaluando las que están todavía pendientes. Tenemos una lista de 8 exoneraciones adicionales, pero la que sí tiene que ir de todas maneras tiene que ver con la que se llama el apéndice de bienes y servicios. ¿Qué es esto? Como sabes, el IGB es un impuesto que grava algunos bienes y algunos servicios, y hemos identificado, esto es algo que se hace hace muchos años, una lista de bienes y servicios que están asociados al consumo de las personas de menor ingreso, y esa lista de bienes está exonerado. Ese es el apéndice 1 de bienes y servicios que vamos a aprobar, tenemos que ampliar. Y luego estamos evaluando otras exoneraciones tributarias que vencen al 31 de diciembre, como por ejemplo las incentivos a la exploración de hidrocarburos y minera. Entonces estamos ahí en esa línea analizando, pero siempre con mucho compromiso y mucha responsabilidad, porque como lo hemos dicho varias veces, nos estamos autorregulando y queremos ser prudentes con el uso de estos instrumentos. Tanto más difícil que usted anuncia querer subir la carga tributaria general del 14.2 actual al 14.7 el próximo año. ¿Qué impuestos subirán para, habida cuenta de estas exoneraciones que usted anuncia, se pueda subir en ese porcentaje una carga tributaria que es reputadamente baja y que ata las manos del Estado? Gracias, Fernando, por la pregunta. Como sabes, nosotros tenemos, como país nos hemos impuesto una ruta de consolidación fiscal hasta el 2021, que implica que nuestro déficit fiscal llegue al 1% en el 2021. Esto implica crecimientos de la presión tributaria. Estamos en 14.2, el próximo año sería 14.9 y el 2021 15.4. Por ahora no estamos previendo la imposición de nuevos impuestos. Lo que estamos haciendo, hay un gran espacio para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos. La SUNAT está apostando por la transformación digital, aquello que permita detectar oportunamente a los contribuyentes que se desvían de las conductas de pago, y también aquello que nos permite disminuir los costos de pago de los impuestos. La gran apuesta es mejorar la eficiencia y también en los niveles de incumplimiento del pago del IGB, el impuesto a la renta. Estamos por niveles muy por encima de otros países de la región como México, Colombia. El incumplimiento, por ejemplo, del IGB es más del 30%. Entonces, hay mucho espacio todavía en el marco tributario que tenemos para mejorar la recaudación y mejorar el cumplimiento. Ha hablado usted ahora como gobierno central. Sin embargo, tenemos un régimen descentralizado y es por eso que ha mantenido usted una reunión con los gobernadores regionales, creo que con los 25 de ellos, y quedó claro que hay un problema también de la ejecución del gasto y de la calidad del gasto en los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que ha previsto hacer para que no solamente mejore la inversión y el gasto del gobierno central, sino también de los 25 gobiernos regionales? Efectivamente, Fernando, el jueves nos hemos reunido con los 25 gobiernos regionales con 2 objetivos muy claros. Necesitamos que en estas 10 semanas, es una meta bastante ambiciosa, que se ejecuten 12.000 millones de soles. Hemos definido para todos los ministerios, para los gobiernos regionales y para algunos gobiernos locales que manejan bastantes inversiones, hemos definido metas mensuales y metas sobre todo semanales, y estamos midiendo
el cumplimiento. Para nosotros es importante identificar oportunamente quiénes se desvían para brindar asistencia técnica. Y la otra línea de trabajo que queremos romper ese paradigma que en los primeros días de enero no se gastan recursos de inversiones. Entonces, además de brindar en estas líneas de asistencia técnica, estamos también trabajando con ellos unas propuestas de mejoras en el sistema de abastecimiento. Recuerda que el Ministerio de Economía desde este año ha implementado la Dirección General de Abastecimiento, que se va a encargar de perfeccionar todo el sistema de compras, en coordinación obviamente con la OCE y con Perú Compras, pero lo más importante, lo que creo que tenemos que hacer mejor, es la asistencia técnica que estamos brindando a los gobiernos regionales. Tiene que ser una asistencia técnica con instrumentos, con casuística, con lineamientos, y en eso vamos a trabajar de manera importante. Otra línea de trabajo es que vamos a integrar los sistemas administrativos. El MEF maneja el sistema de presupuesto, el sistema de inversión pública, el sistema de abastecimiento, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad, y muchas veces estos sistemas no están integrados y los operadores tienen diferentes instrucciones de estos sistemas. Entonces, una línea de trabajo fuerte, como parte también de una de las líneas de la modernización del MEF, es la modernización de estos sistemas. Y acá una línea es la transformación digital de estos sistemas. La última pregunta antes de que nos venza el tiempo tiene que ver naturalmente con el empleo, porque usted ha insistido en que hay que generar empleo de calidad. Esto naturalmente es acción de las empresas privadas sobre todo y de las micros y pequeñas, pero el Estado define un marco y da el ejemplo también. ¿Qué políticas se pueden hacer habida cuenta de que hace décadas estamos fracasando en la reducción de la informalidad laboral, y esa es la definición de la no calidad del empleo? No se paga impuestos, no se tiene derechos, no se tiene estabilidad. ¿Qué políticas piensa usted implementar para atacar a este problema de fondo, la informalidad laboral? Fernando, el tema de la informalidad es un problema estructural que definitivamente tenemos que avanzar. Por el lado de, es una política que está en el plan de competitividad, la forma como está definida la estructura, el régimen tributario para las MIPES y las pequeñas empresas, contribuye de cierta manera al enanismo de las empresas. Las empresas, las condiciones no están dadas para que las empresas crezcan. Entonces, como parte de la implementación del plan de competitividad, estamos preparando en una reestructuración del sistema del régimen tributario para las pequeñas y medianas empresas. En otra línea que tenemos que avanzar también, tenemos que tener este círculo virtuoso donde las personas paguen impuestos porque los servicios son de calidad. Tenemos que generar este círculo donde los servicios mejoren de manera importante, y creo que en esta línea, en la ley de presupuesto del próximo año, ya hemos implementado algunas medidas. Algo de mucho impacto, por ejemplo, es que los establecimientos de salud tengan la programación de citas. Hay muchos ciudadanos que se levantan a las 4 de la mañana para hacer colas interminables, a buscar sin la seguridad de ser recibidos. Exactamente. Entonces, una de las líneas, por ejemplo, que podría beneficiar directamente al ciudadano es que los establecimientos de salud tengamos esta programación de citas, que los ciudadanos sepan a qué hora tienen disponible una cita, cuándo tienen que ir al médico. Y también en salud, definitivamente, la medida que hemos implementado de la disponibilidad de genéricos para la ciudadanía. Yo quiero, Fernando, como hemos conversado, apelar a este emprendedurismo, a este espíritu trabajador, y quiero estimular a todos, darle las confianzas de que nuestro manejo de la economía va a ser responsable, que nos vamos a esforzar y que vamos a generar las condiciones para que los ciudadanos, para que los emprendedores, para que los empresarios puedan esforzarse como siempre lo han hecho. Ministra Alba, muchas gracias por su presencia. Le hemos tomado nota de lo que está usted adquiriendo como compromiso ante trabajadores, ante ciudadanos y empresarios, de manera que a lo largo de su gestión la invitaremos para ver cómo avanzan estos planes. Usted ha hablado ahora, al cabo de apenas 30 días en el ejercicio de esa función. Muchas gracias y mucho éxito, ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Son las 9:33, vamos a hacer una pausa y recibiremos a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Pide no la suspensión, sino la disolución. Disolución, que es liquidar a la organización política como tal
afectando con ello el derecho de más de 200.000 militantes inscritos oficialmente, desconociendo la labor fundamental que ha hecho el Partido Nacionalista con 2 periodos públicos y notorios en el ejercicio de su labor congresal. No puede continuar, por lo que les pido a todos los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos. Pero es que esa carta bien puede estar dirigida a querida Keiko, punto, ¿no? Porque no entiendo de quién habla Alberto Fujimori si no de su hija. ¿Quién sacó del Congreso a su hijo por haber intentado que el indulto ocurra? Yo diría, bueno, Keiko y Kenji, o sea, en el sentido de que le está hablando a los otros cuando la verdad le está hablando a los hijos, aparentemente, ¿no? Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:36 de la mañana, recibimos a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a la que le agradecemos porque creo que acaba de bajar del avión que la ha traído de Arequipa. Así es que tendremos noticias frescas seguramente sobre las personas con las que se ha reunido usted allá y las conclusiones que ha sacado de su visita a esa bella región de nuestro país. Ministra, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, Arequipa es una bella región por la que todos y todas tenemos que trabajar juntos para encontrar un camino de desarrollo, ¿no? Una de las cosas que he visto es que claramente no están dadas las condiciones sociales para impulsar el proyecto y como gobierno lo hemos dicho claramente, no vamos a imponer Tía María, pero no podemos permitir tampoco, creo que todos tenemos consenso en eso, que las otras actividades económicas de la región se paralicen por un problema de este tipo, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho, tú sabes que vengo de la cartera de Agricultura, los productores de papa están con la cosecha encima, viene después la del ajo, la de la cebolla, y esto tiene que arreglarse porque no puede perder también la agricultura sus productos. Los niños y las niñas no pueden seguir perdiendo la escuela, o sea, tenemos que ser capaces de resolver los problemas de los adultos sin afectar el futuro de los niños y de las niñas. Y eso creo que es algo que nos tiene que unir más que separar. Yo estuve ayer en Arequipa, estuve conversando con varios medios, ¿no?, informando que la posición del gobierno es no imponer el proyecto, porque creo que ese es un tema que hay que dar calma y tranquilidad a la gente, que además la empresa ha sacado un comunicado diciendo que no va a avanzar con la construcción. Y también la población local dice, oye, yo no quiero el proyecto. Entonces, ¿cómo es la población local? ¿Cómo sabemos cuál es el porcentaje de los que no quieren el proyecto? A ver, yo creo que acá no se trata de saber el porcentaje o no. Lo que sí tenemos claro es que hay, digamos, falta de condiciones para imponerlo porque hay un conflicto. Si hay población que está a favor, la población no se pronuncia. Y lo cierto es que para mantener más de 100 días de una protesta firme, es que realmente hay desconfianza, hay descontento, y eso no es un clima adecuado para inversiones. ¿De qué? Usted, como, digamos, ministra del sector, ¿sobre qué temas específicos hay desconfianza? Porque en la medida en que tengamos claridad sobre qué se teme y qué se objeta, podemos dar soluciones. Mientras esto sea algo genérico, emocional e ideológico, no vamos a avanzar. En consecuencia le pregunto, ¿sobre qué puntos específicos espera usted clarificaciones de la parte de la OEFA y, en general, de una visión científica y objetiva? A ver, yo creo que podríamos dividir el tema en 3 partes, ¿no? Hay una parte
de aquellos que dicen que la agricultura y la minería no pueden convivir. Ese es un paquete de temas. Y hay muchos ejemplos en que cuando las condiciones están claras y el Estado tiene un rol de verdad de principio de autoridad y supervisa el cumplimiento de las obligaciones, hay muchos lugares donde se puede mostrar que sí se puede convivir. Ese es un primer tema, ¿no? Y la gente tiene desconfianza de eso, básicamente también por la percepción del pasado, de que hay zonas en las cuales efectivamente una actividad ha afectado a la otra. Hay un segundo paquete de temas en los cuales la gente tiene poca información y esa sí es una preocupación como gobierno que queremos resolver, ¿no? Ayer, por ejemplo, me decían, hay quienes dicen que en realidad el esquema de abastecimiento de agua es usar agua, digamos, dulce y no agua de mar. Eso ya está descartado. O sea, el tema va por agua de mar, una planta desalinizadora. Se dice que la capa freática va a verse afectada de todas maneras, que el agua que se saca del mar vuelve al mar y contamina al mar. Hay argumentos de ese tipo. Ese es el tercer punto, que es la parte técnica, digamos, ¿no? Las discusiones. En este segundo hay información que la gente dice que cree que ya empezó la construcción, por ejemplo. Y parte de OEFA ir a la misma zona del proyecto es tomar como la foto de dónde estamos hoy día, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Si se ha hecho bien o no. La construcción de la mina propiamente, de la actividad minera, no está hecha, no está avanzando. Pero hay un campamento, hay actividades previas que sí se han hecho y hay un instrumento de gestión ambiental que OEFA tiene toda la libertad de poder ir y verificar si se está cumpliendo las obligaciones sociales y ambientales para este momento, ¿no? Entonces, queremos que haya transparencia en la información. Creo que ese es un punto muy importante. Y lo tercero viene con esto que tú comentabas, ¿no? Oye, realmente, ¿la medida de mitigación que están planteando para el polvo es la adecuada o no es la adecuada? Esa es una discusión técnica. Pero las dos primeras básicamente pasan por temas en los cuales la transparencia de la información y el diálogo es lo único que nos va a permitir clarificar cosas. Pero yo aquí quisiera aprovechar la oportunidad y apelar al hecho de que todos hemos manifestado públicamente que no va a ir la construcción en este momento porque no hay condiciones. Sociales. Por las protestas y para evitar violencia. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se anuncia un incremento de acciones o radicalización de la medida si el gobierno nacional, regional, local, la propia empresa y los actores han dicho que el proyecto no va a empezar construcción? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, lo que nosotros creemos es que en realidad necesitamos que toda la gente de Tambo, de la zona de Islay, escuche el mensaje. Esa fue la razón de mi viaje a Arequipa y transmitir a través de todos los medios posibles que el proyecto no va a ir porque no hay condiciones sociales. Hay mucho mito, mucha desinformación. La gente piensa en algunos casos que por tener el documento de la licencia mañana empiezas a construir. Oye, nosotros como gobierno hemos dicho, queremos inversiones sostenibles, pero la sostenibilidad tiene tres patitas: la ambiental, la económica y la social. Aquí se puede haber cumplido con la ambiental, tienen su estudio de impacto, los permisos, la licencia de construcción. Se puede haber cumplido con que sea un buen negocio desde la parte de vista económica. Pero falta el tema social e imponer una inversión. ¿Cómo se va a abordar? Porque se reprocha al gobierno que no ha mantenido preventivamente reuniones con los actores concernidos, con las autoridades locales, con las asociaciones. ¿Qué es lo que no se ha hecho de manera tal que, como usted misma dice, se mantenga este grado de conflictividad pese a que no se va a construir mientras no haya un consenso social? Yo creo que ahí también tenemos otro ejemplo de falta de información. Yo personalmente, a mí no me han contado, personalmente he estado en reuniones desde 2 meses antes de que se otorgara la licencia de construcción con el presidente de la República, con el gobernador de Arequipa, con los alcaldes, el provincial y los distritales, explicándoles que el procedimiento administrativo de la licencia de construcción era algo que se tenía que cumplir porque en el Estado de Derecho tenemos que cumplir con las normas, pero que eso no significaba que el proyecto se empezara a construir mañana. Y por más que nosotros les explicábamos, ellos también nos decían: ministra, presidente, la población no lo va a entender. Bueno, todos tenemos que hacer el esfuerzo de explicarles que en un Estado de Derecho tenemos que cumplir con los procedimientos, pero también tenemos que entender que hay condiciones, como las sociales, que hay que generar para impulsar las inversiones. Entonces, sí hemos tenido esas reuniones previas
Nos hemos Se reunido... reprocha también que hay todo un trabajo de infraestructura que no ha sido hecha por el gobierno. Por ejemplo, si hubieran represas y si el agua estuviera garantizada, quizás otro sería el ánimo en la zona. ¿Qué ha pasado con esas promesas prometidas y postergadas? Excelente punto, ¿no? Y ahí, como el presidente Vizcarra siempre dice, nosotros no estamos aquí para mantener las cosas como están. Estamos aquí para hacer lo correcto y resolver los problemas. Efectivamente, la población de Tambo tiene toda la razón cuando se queja de que hace muchos años atrás, cuando se construyó la presa que está en la parte alta de Pasto Grande, se tomó agua y se derivó hacia el lado de Moquegua, y que se ofreció para Arequipa, para Tambo, una presa de compensación. Esa presa de compensación era Paltiture. Paltiture tiene paralizado hace años y no se ha podido avanzar. ¿Por qué, señora ministra? ¿Por qué hace años se paraliza una obra de ese tipo? Puno nunca se puede empezar, porque Puno han puesto una medida judicial, medidas cautelares, diciendo que no da la autorización para la construcción de la presa, porque justo en el lugar donde se quiere construir hay un tema de límites entre Puno y Moquegua. Esa es la razón por la que no se ha podido resolver. Y tienen magníficas relaciones con los gobernadores regionales. Han tenido una reunión esta semana, el presidente de la República. Pero eso es un tema que está en el Poder Judicial. Y ya en el Poder Judicial tiene que pronunciarse al respecto. Y es un poder autónomo, ¿no? Pero por otro lado, el presidente dijo, oye, no podemos seguir esperando el agua para Tambo. Tenemos que cumplirles esa promesa que hace muchos gobiernos atrás se hizo y no se ha cumplido. Y él y yo tuve de verdad el encargo cuando estuve en la cartera de Agricultura y lo cumplimos de encontrar una alternativa. De hecho, no solo yo, el ministro anterior... Otra represa. ¿Y esa por qué no avanza? Ya está avanzando. Ahí sí, ya se contrató. ¿Cuándo va a llegar el agua que la gente la vea? Se ha hecho el concurso. Bueno, tenemos que ir en orden. Se definió el área. De hecho, el ministro anterior, Gustavo Monstajo, anterior a mí, definió el lugar. Cuando yo estuve, se contrató ya la empresa que está haciendo el estudio para el expediente y para avanzar. Eso está caminando. Y estoy segura que el ministro Montenegro va a continuar ese proceso. Porque la idea es que efectivamente Tambo no puede seguir esperando. Va a tomar el tiempo que dure el expediente, todo el proceso de licitación. Más o menos. Yo esperaría que podamos iniciar construcción tal vez finales del próximo año. Finales del año 20. Sí, yo esperaría. Toma nota. ¿No es cierto? Tomo nota, señora. Yo esperaría, porque ya desde este año hemos empezado. Y como les digo, el presidente ha sido muy enfático en este punto. Tambo no puede seguir esperando. Si la opción A no se puede avanzar, tenemos que encontrar una opción B. Naturalmente. Así es. Ministra, tenemos que ir a una pausa nosotros también y cuando regresemos vamos a hablar sobre otras regiones de nuestro país, las ciudades, por una parte, con este proyecto de ley de chatarreo, que va a tener un gran impacto sobre la flota de vehículos de nuestra ciudad, y hablaremos sobre la Amazonía también. Pero primero vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ministra del Ambiente. Somos viento, somos lluvia y caminamos sin dudar. Abre tu mente, siente tu luz, nunca desmayes, nunca te rindas. Vive así, sin mirar nunca atrás. Universidad Ricardo Palma. Formamos para la vida. Arma y decora la casa de muñecas, estilo victoriano y con todo lujo de detalles, fácil de montar y sin herramientas. Primera entrega por solo 9 soles 90. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual y vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:49, estamos entrevistando a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Nos ha dado su punto de vista sobre Arequipa, que se resume, si lo he entendido bien, en darse tiempo para mantener un diálogo con las organizaciones sociales del Valle del Tambo, por una parte, en espera de que llegue el agua de las alturas a través de una represa nueva, ya no la que se había previsto en Puna. Ahora bien, hay también el tema del ambiente en las ciudades y uno de los aspectos tiene que ver con estas posibilidades de chatarreo que se abren a partir de iniciativas legales. Cuéntenos, por favor, de qué se trata y qué impacto va a tener sobre la calidad del aire en las ciudades del Perú, que, como sabemos, dan acogida a 80% de nuestra población. Sí, no. De hecho, en los últimos años es increíble cómo se ha incrementado la cantidad de vehículos, pero también lo que ha pasado es que los vehículos más antiguos no salen de la circulación. Hace poco estuvimos en una actividad en la municipalidad, con la Municipalidad de San Isidro, haciendo una campaña sobre calidad del aire, ¿no? En este marco de Perú Limpio. Y con el Touring se tomaba la muestra de los gases que botan los vehículos. Y claro, los vehículos nuevos, ningún problema. Pero los más antiguos sí tienen un componente que nosotros queremos ayudar a destrabar, digamos, de la contaminación que tenemos. Y eso es un trabajo que estamos haciendo con Economía y Finanzas, con los municipios, con los actores. Y este bono de chatarreo permitiría generar condiciones para incentivar el sacar, digamos, la flota más antigua del país y generar condiciones para que se pueda renovar. Esto implicaría reducir la cantidad de contaminación que se emite, que se produce, y mejorar, por supuesto, las condiciones de las personas. Muchas de las infecciones respiratorias vienen justamente por la calidad del aire que tenemos. Entonces tiene un impacto en salud, pero también en la propia economía. Estamos usando nosotros los vehículos, pero se malogran más, botan más aceite, generan un montón de impactos que no queremos. Las medidas que está tomando la Municipalidad de Lima como pico y placa, lo que están buscando es reducir los problemas que tenemos del tránsito. Pero ahí también tenemos que articular y sumarnos a no solamente la cantidad, sino la calidad. Y ahí es donde el bono de chatarreo para nosotros es importante, porque permitiría que más gente tuviera acceso a medidas para poder renovar su flota. De hecho, el transporte público, ¿no? La ministra de Economía mencionó que se está avanzando y que queremos ordenar el tránsito, y es importante que las obras de infraestructura puedan permitirlo. En Chimbote, yo acabo de estar justamente en Ancash y estuvimos viendo un tema de la Bahía del Ferrol. He ido muchas veces a Chimbote y efectivamente cruzar la ciudad es un tráfico enorme. Con esta vía que se ha adjudicado hace poco, 15 minutos te va a cruzar Chimbote. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer. Si combinamos mejor infraestructura, una renovación de la flota y un orden en cómo usamos las líneas, el movimiento en las ciudades, creo que vamos a mejorar la calidad de vida de la gente. Y el otro gran tema, naturalmente, del ambiente en el Perú es la situación de la Amazonía peruana,
que, como usted sabe, nos pone bajo la lupa de la comunidad internacional. Incluso ha habido un sínodo de obispos en el Vaticano consagrado a la evangelización, es cierto, pero de toda la región amazónica. Y acá, en RPP, hemos tenido el jueves pasado a la ex ministra del Ambiente, colega suya durante 5 años, del Brasil, Marina Silva, quien rompió con el presidente Lula, siendo ella ministra, por causa de corrupción que ella vio, y que nos ha hablado con mucha severidad contra la política ambiental del actual gobierno brasileño, diciendo que se quiere privatizar toda la Amazonía para aumentar exportaciones de carne y soya, eliminar con las comunidades nativas de paso y acabar con este pulmón de nuestro planeta. Esperamos que ideas de ese tipo no existen en el Perú, y si las existiesen, usted velaría para refutarlas. A ver, una de las cosas más importantes en las que tenemos que enfocarnos, en general en la Amazonía, pero aquí en el Perú en particular, es reducir la cantidad de deforestación que tenemos. Un país como el nuestro no puede darse el lujo de perder sus bosques. Y las economías ilegales, que pueden ser la minería ilegal, la coca ilegal, la tal ilegal, el tráfico de tierras, ¿no? O inclusive los proyectos agroindustriales ilegales, o la agricultura migratoria sin orden, son los que afectan y generan un impacto en el bosque. La deforestación es una decisión finalmente económica, porque la gente cambia el uso de ese bosque porque piensa que como bosque no le da frutos. Para mí, uno de los mensajes más interesantes que yo escuché de una ONG era que el bosque siga siendo bosque, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se hace eso? Generando una economía legal de ese bosque en pie. O sea, aprovechar esos frutos y productos ¿sabemos hacerlo? Nos da. ¿Estamos haciéndolo? Estamos promoviendo el hacerlo. Yo, y era una cosa que te comentaba, ¿no? Muchas veces salgo con los productos y le pregunto a la gente, oye, ¿tú conoces el copoazú, por ejemplo? Es un extraordinario producto que se produce en Madre de Dios. La gente no lo conoce. Uno puede hacer mermelada, helados, jugo. Es buenísimo. En Brasil se consume muchísimo. Nosotros acá casi no lo conocemos. El azaí, toda la industria cosmética del Brasil se ha basado en el tema de poner en valor su biodiversidad. Eso es parte de lo que tenemos que promover. Las plantaciones forestales. Yo soy una convencida. El presidente, el premier, el ministro de la ministra de Economía y el ministro anterior de Economía somos convencidos de que el sector forestal es uno de los grandes nuevos motores del desarrollo. Bueno, tenemos muchas áreas deforestadas en el país, podemos usarlas para promover plantaciones forestales y eso es parte también de las reformas de los marcos que estamos haciendo. Necesitamos poner en valor el bosque en pie y complementarlo con plantaciones forestales que generen un movimiento en la economía, en la industria forestal. Otro tema, ministra, que usted promovió durante su primer paso por el ministerio, no hay que recordar que es la segunda vez que está en él, es el uso razonable del plástico y la proscripción de los objetos de un solo uso, por una sola vez. Hemos hecho progreso, podemos sentirnos orgullosos, se puede incorporar a la lista de las lecciones aprendidas como el cinturón de seguridad en los autos o la proscripción del tabaquismo. Estamos ganando la batalla contra el plástico en ríos y océanos. La verdad es que yo creo que esa es una de las cosas que más feliz me hace de mi primera gestión en el Ministerio del Ambiente, porque no ha sido un logro del ministerio. Ha sido un logro de la gente. La gente se compró el tema. Uno iba a restaurantes y ya los restaurantes te decían, acá no damos cañitas de plástico. Empezaron a mover el tema. Los jóvenes, es increíble. Yo me encontré hace poco con una familia que conocí en mi primera gestión. Una chica, estudiante de colegio, su enamorado y su mamá, diseñaron bolsas reutilizables de tela, alternativas al plástico, y están en las ferias, en los espacios. Hoy día han crecido, tienen productos excelentes. Hay una diversidad de actores que se están moviendo, sí. Yo creo que ese cambio en la cultura sobre el uso del plástico de un solo uso, creo que ya empezó, ya se está moviendo y creo que no lo para nadie, porque la gente se ha comprado el tema. Que algunos sectores tenían, que era injerencia en la actividad privada, que se iba a matar no sé cuántos puestos de trabajo, cuántas empresas, todo eso, nada. Mira, yo quiero aquí hacer una reflexión. Cuando estábamos discutiendo esta norma, yo me reuní con varias empresas, ¿no? Y encontré dos tipos de empresas.
Una que me decía, ¿sabe qué? Ese tema de las islas de plástico en el mar son cuentos, ¿no? El plástico no es un problema, tendríamos que recogerlo todo, procesarlo y generar empleo quemando el plástico para hacer ladrillos para las veredas. Me parece súper interesante lo de hacer ladrillos para las veredas de plástico, pero a través de un proceso que no genere más emisiones. Pero me encontré también el otro tipo de empresas, ¿no? Empresas privadas que habían invertido, por ejemplo, para producir Tecnopor, pero me decían, ministra, usted tiene toda la razón. El país y el mundo tiene que dar ese salto, tiene que dar ese cambio. Este planeta tiene que mantenerse con el esfuerzo de todos nosotros. Necesitamos tiempo. Sí, tenemos que cambiar, vamos a migrar. De hecho, nosotros ya estamos investigando en cómo hacer los platitos, los envases de caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? O sea,